Sean bienvenidos a la socialización del capítulo 7, Operación y mantenimiento de un relleno sanitario. Este capítulo se encuentra dividido en subcapítulos que veremos a continuación. El subcapítulo 7.1, Recursos técnicos y humanos, destaca los criterios de operación y mantenimiento de un relleno sanitario, entre los cuales se encuentran el área disponible para tales fines del funcionamiento del relleno sanitario, la cantidad de desechos depositados, así como su caracterización, la maquinaria empleada para el funcionamiento del relleno sanitario, los vehículos y equipos empleados, el personal requerido y su inversión horaria, es decir, los días laborables en el relleno sanitario, entre otros. De acuerdo al tipo de relleno, se establece la cantidad de personal óptimo para su funcionamiento. En la representación se diferencia que el relleno manual es el que más requiere mano obrera y el mecanizado el que menos requiere. Sin embargo, al concluir el total de personal requerido, quien más emplea es el relleno de tipo semimecanizado. A continuación se apuntan las herramientas mínimas de apoyo requeridas para la operación de un relleno sanitario. La pala, que sirve para cargar, descargar y colocar material. La pica, que sirve para remover el terreno. El azadón, que al igual que la barra, permite aflojar el terreno para las excavaciones y trabajos de arborización. El rastrillo, para colocar el material de cobertura de forma homogénea. El machete, principalmente para cortar esos árboles pequeños y arbustos y así preparar el terreno. La carretilla, para el transporte interno de residuos y material de cobertura. La sierra, para talar árboles, palos y maderas de mayor magnitud. Y también el pisón de mano, que al igual que el rodillo manual, es empleado para compactar manualmente los residuos sólidos. Seguridad e higiene ocupacional. El artículo 67 de la Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar nos dice que el empleador estará obligado para tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. En base a esto encontramos en los rellenos sanitarios 4 tipos de riesgos: el riesgo físico, riesgo mecánico, riesgo químico y biológico, en los cuales se presentan los principales riesgos en la etapa de operación de un relleno sanitario, que es la contaminación físico-química de cuerpos de aguas superficiales debido a fugas de aguas residuales y lixiviados, la desestabilización de taludes debido a movimientos eventuales de terreno, incendios y explosiones por acumulación de gases, sobrecarga de lagunas de tratamiento de lixiviados afectando el suelo y cuerpos de agua, caída de personas en lagunas de tratamiento, proliferación de vectores de contaminación. Esto se debe por la contaminación que genera la concentración de residuos, generando malos olores y proliferación de microorganismos, insectos y plagas. El control operacional y control ambiental son necesarios para prevenir y mitigar los riesgos presentes, los cuales generaron medidas como plan de contingencias, planes de seguridad y salud ocupacional, capacitaciones a los trabajadores y equipos de protección personal, que son medidas para evitar y minimizar accidentes laborales e impactos en el entorno de los trabajadores. Plan de operación, planificación de orden en construcción de celdas. Es muy importante mantener el orden en las celdas de un relleno sanitario, esto con el fin de optimizar el área del sitio seleccionado para la disposición de los residuos sólidos. Ingreso de los residuos sólidos y registro. También es muy importante llevar una cuantificación de los residuos sólidos de un relleno sanitario. Esto se puede hacer mediante una báscula o conociendo la capacidad volumétrica de los vehículos. Descarga, compactación y cubierta de los residuos sólidos. Existen 2 métodos. El primero es relleno sanitario manual, que básicamente consiste en depositar y compactar en capas de 30 centímetros inclinadas u horizontales los residuos sólidos, agregar el material de cobertura y compactarlo en 10 a 15 centímetros de espesor. El material de cobertura se puede obtener mediante el aprovechamiento de residuos biodegradables, de tierra sobrante de nivelaciones de talud y de excavaciones de la ciudad o tierra de los alrededores. Para realizar las celdas existen 2 métodos, que es el método de trincheras, que consiste en descargar los residuos, compactarlos en capas de 30 centímetros, aplicar un material de cobertura arcilloso con un espesor de 15 centímetros, compactarlos y hacer una chimenea. Método del área.
Es básicamente al inicio igual, con la diferencia de que la compactación se hace con un pisón, se extrae material de cobertura de los taludes adyacentes y se compacta el material de cobertura. Para rellenos mecanizados, los residuos sólidos se deben ubicar de forma homogénea y los compactadores deben ser pesados para garantizar una buena compactación. Con el tractor auxiliar se recomienda realizar únicamente 8 pasadas para ahorrar costos. En el momento de cerrar un módulo de relleno, este se debe cubrir con una capa de terreno extra para evitar la migración de cualquier sustancia, ya sea sólida, líquida o gaseosa. Respecto a la impermeabilidad, es aceptable usar materiales sintéticos como la geomembrana, pero se debe ubicar una capa de drenaje extra para los biogases, debido a que se generan bolsas de gases que buscan salir. Para las infiltraciones se pueden usar materiales como la grava o el geodren, el cual es un material sintético, siempre y cuando se coloque un geotextil para la protección entre estas dos capas usadas. Un ejemplo de la mayor compactación, donde por cada 200 libras resultan 1,9 años adicionales de la vida del relleno. Un método para determinar el valor del aumento de compactación es multiplicar el tonelaje aumentado 1,9 por 104.000, que es el costo por tonelada. El peso volumétrico es el volumen necesario para acomodar una determinada cantidad de residuos de acuerdo a su peso. Los factores de compactación. El contenido de humedad, que varía del 10 al 80% dependiendo si la estación es lluviosa o seca. El espesor de la capa, que es el más importante. Se deben esparcir los residuos en capas de no más de 60 centímetros de grosor y compactarse para obtener una mayor densidad. El número de pasadas. Se define una pasada como una máquina que se desplaza sobre los residuos sólidos una vez en un sentido. Se recomienda 3 a 4 pasadas para mejores resultados. Más de 4 no logran densidad adicional suficiente para que sea económico. Selección del equipo y vehículos requeridos para la operación del relleno sanitario. La construcción y operación del relleno sanitario requiere de equipos especializados cuya selección se realiza tomando en cuenta el método de operación y las condiciones de trabajo. Cualquier relleno sanitario con operación mecánica necesita máquinas para preparación de terreno, incluyendo desmonte y despalme, compactación y manejo de residuos, excavación, transporte y aplicación de cubierta diaria, esparcimiento y compactación de la cubierta final, trabajos generales y de limpieza. Adicionalmente, se tiene en cuenta también tonelaje y tipo de residuos a disponer y su proyección, cantidad y tipo de materiales de cobertura, distancia de acarreo del material de cobertura, método de operación del relleno, condiciones del tiempo, necesidades de compactación, tareas complementarias y recursos económicos. Guía de distancia. La distancia es un factor importante para seleccionar una máquina que mueva y manipule material de cobertura. A continuación se dan unos ejemplos. Tractor oruga. Su función principal es distribuir y compactar los residuos, así como realizar la preparación del sitio, suministrar la cubierta diaria y final y trabajos generalmente de movimientos de tierra. Las orugas deben ser lo suficientemente altas como para permitir una buena reducción de tamaño de los residuos y evitar posibles deslizamientos. La presión descargada sobre los residuos se obtiene distribuyendo el peso de la máquina sobre la superficie de contacto. Compactador con ruedas metálicas. Su función principal consiste en el extendido y compactado de los residuos. Los compactadores están equipados con máquinas diésel tanto turbo como estándar. Para maximizar la densidad de compactación, un compactador debe operar en superficies planas donde pueda aplicar mayor peso sobre los residuos sólidos. Cargador de ruedas, donde su función principal es la de excavar suelo suave. La capacidad del cucharón varía entre 0.8 a 6 metros cúbicos, y también los modelos más comúnmente utilizados están alrededor de 100 a 150 HP. Los modelos varían conforme a su potencia, que varía entre los 65 y 375 HP. Luego vemos un cuadro de potencia, peso y capacidad de cucharón. El cargador de ruedas excava en dos tipos de suelo, que es un suelo suave y un suelo duro. El cargador de orugas, donde este cargador de cadenas puede trabajar solo en una gran variedad de trabajos, que pueden ser excavar, acarrear, apilar, cargar, cubrir, separar, desgarrar, explanar, compactar y nivelar. Vemos un cuadro de características de los cargadores de orugas, y esto tiene una característica que en los rellenos sanitarios los cargadores de orugas
Son máquinas muy versátiles ya que tienen muy buena tracción tanto en terreno blando como en terreno duro. Y pueden desarrollar funciones de remoción de material hasta la compactación. Excavador de orugas. Esta máquina tiene como función principal sustraer material del terreno para cargar camiones y su posterior transporte. Los parámetros principales es que el tiempo de excavación depende del tamaño del cucharón. La profundidad de la excavación depende del largo del brazo o las características de diseño de la máquina. Se puede observar también un cuadro de potencia que depende de la máquina que se compre. Mini cargadores. Son vehículos muy versátiles que pueden ser usados en cualquier operación. Son vehículos muy accesibles debido a su bajo costo. Estos vehículos pueden ser equipados con una diversa cantidad de herramientas. Retroexcavadora, una de las máquinas más versátiles, ya que cuenta con un cucharón trasero que le permite extraer material del terreno y un cucharón delantero que le permite mover material y cargarlo en camiones. Volquete, simplemente un vehículo para transporte de material que soporta gran tonelaje. Cálculos de rendimiento. Para calcular el rendimiento del bulldozer se aplica la fórmula en pantalla, donde BC es la capacidad de la cuchilla en metros cúbicos de material esponjado, FE es el factor de eficacia de la máquina, este puede variar entre un 70 y un 80%. CT es el coeficiente de transformación, se ubica de acuerdo al perfil del terreno y los valores están en la tabla en pantalla. TC es el tiempo empleado en el ciclo, el cual va a estar en minutos, y N es el coeficiente de gestión, acoplamiento y adaptación, el cual varía entre un 0,8 y 0,9. Para calcular el rendimiento de la retroexcavadora y la pala cargadora se aplica la fórmula en pantalla, para la cual tenemos variables diferentes o nuevas, el factor FE', que es la eficacia de la cuchara, que depende de la clase del terreno, el cual puede tomar los valores de la tabla 3. Y TC, que es el tiempo de duración del ciclo, pero esta vez es en segundos. Comprende la excavación y el giro hasta la descarga y luego el giro hasta el origen. Este también depende del tipo del terreno y puede tomar los valores de la tabla 2. Para calcular el rendimiento del volquete se usa la fórmula en pantalla, donde BC es la capacidad en metros cúbicos, FE es el factor de eficacia de la máquina, que como dijimos anteriormente varía entre un 70 y un 80%, y TC es el tiempo del ciclo en minutos. Todos los rendimientos nos darán como resultado metros cúbicos de material por hora. Por último, el cálculo del número de volquetes que requiere un cargador frontal estaba por la fórmula en pantalla, donde D es el tiempo de descarga en minutos, Y es el coeficiente de material de carga, C es la capacidad de carga del volquete, L es el tiempo de carga en minutos, T es el tiempo de viaje en minutos y E es la eficiencia.